Y esa es la historia de cómo la Llorona rondaba las calles en búsqueda de sus hijos. ¿A qué te refieres con cuento? ¿Me estás llamando mentiroso? Pues bien, ¿qué historia te gustaría escuchar? Queridos Timmy Moby, ¿es cierto que antes Los Ángeles formaban parte de México? ¿Qué onda con eso? Ernesto. Sí, es cierto. Los estados americanos de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Wyoming y Colorado alguna vez pertenecieron a México. Ya sé, casi 2/3 de los territorios originales de México ahora forman parte de Estados Unidos. La mayoría de este territorio se perdió en la Guerra México-Estados Unidos, también conocida por los mexicanos como la Intervención estadounidense. Bien, fue una guerra por territorio que duró 2 años y empezó en 1846, pero México y Estados Unidos ya habían tenido algunas diferencias. Todo empezó en 1835, cuando el territorio de Texas se rebeló en contra de México. En esa época, Texas era parte de México, pero su población, que se llamaban a sí mismos Texians o Tejanos, eran en su mayoría colonos de Estados Unidos y Europa. Junto con los residentes de otros territorios mexicanos, los tejanos estaban molestos con lo que consideraban un gobierno de mano dura. El presidente de México, el general Antonio López de Santa Anna, había anulado la constitución del país, convirtiéndose prácticamente en un dictador. Texas se declaró independiente y Santa Anna se movilizó rápidamente para frenar la rebelión, lo que se conoció como la Revolución de Texas. Después de un año de pelea, los rebeldes, liderados por el héroe tejano Sam Houston, vencieron y capturaron a Santa Anna. Pues lo obligaron a firmar los tratados de Velasco, donde se reconocía a la República de Texas como un país independiente y la frontera se situaba en el río Bravo. El gobierno mexicano nunca ratificó los tratados, argumentando que Santa Anna había sido forzado a firmarlos. Durante los siguientes 10 años, los dos países tuvieron constantes luchas por la frontera. Esos enfrentamientos, además de la conducta de Santa Anna en la guerra, provocaron en los tejanos resentimiento contra México. Sí, durante la Guerra de Independencia de Texas, el ejército de Santa Anna rodeó algunas tropas tejanas en el Álamo, un fuerte militar en Texas. Los tejanos se negaron a rendirse y fueron asesinados. Por eso la frase "Remember the Alamo" o "Recuerda el Álamo" se convirtió en un grito de guerra no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos. Aunque tampoco podemos olvidar el pequeño detalle del destino manifiesto, la creencia de muchos estadounidenses de que el país estaba destinado a expandirse hasta el Océano Pacífico. Era cuestión de tiempo antes de que las ambiciones expansionistas de Estados Unidos de llegar al Océano Pacífico chocaran con el hecho de que México estaba en medio. La tensión llegó a su punto máximo en 1845, cuando Estados Unidos admitió a Texas como el estado número 28. Sabiendo que la nueva frontera estaba en disputa, el presidente James K. Polk mandó tropas al río Bravo. Estas fueron lideradas por el general y futuro presidente Zachary Taylor. Mientras tanto, el presidente Polk trataba de negociar con Santa Anna la compra de territorios de California y Nuevo México. Pero al final, México rechazó la oferta y mandó soldados a vigilar al ejército del general Taylor al otro lado del río. En pocas semanas estalló el conflicto y el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra. Es verdad, no todos los estadounidenses estaban a favor de la guerra. De hecho, la mayoría de los estados del norte estaban en contra. Pero en ese momento ya era muy tarde para evitarla. Ambos bandos estaban listos para pelear. La estrategia estadounidense fue llevar la guerra a México, y a pesar de que su ejército era menor, obtuvieron más victorias. Pues sobre todo se debió a la desigualdad de condiciones entre los dos países. La política en México era un desastre,
El país no contaba con recursos ni aliados y tenía un ejército muy desorganizado. Estados Unidos tenía estabilidad política, su economía crecía y su ejército tenía soldados entrenados y armas modernas. Por eso Estados Unidos sentía que era su momento para adquirir nuevos territorios. Después de varias batallas libradas en lugares de México como Veracruz y Monterrey, para el 13 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense entró a la Ciudad de México y tomó el castillo de Chapultepec. Para ese entonces, México ya no tenía opción, y el 2 de febrero de 1848 se firmaron los tratados Guadalupe-Hidalgo. En ellos se forzó a México a reconocer la frontera de Texas y concedió a los Estados Unidos una gran porción de tierra. A esto se le conoce como cesión mexicana. A cambio, Estados Unidos le pagó a México 15 millones de dólares y le perdonó 3 millones de dólares de deuda. 5 años después, la compra por 10 millones de dólares del territorio de la Mesilla movió la frontera entre México y Estados Unidos hasta donde se encuentra ahora. Sí, también hubo mucha controversia en ese entonces. Algunos dicen que Estados Unidos abusó de un país más débil y lo llevó a la guerra. Otros dicen que México pudo haber evitado el conflicto si hubiera actuado de una manera más responsable. En lugar de negociar un tratado justo con Estados Unidos, los líderes mexicanos estaban ocupados peleándose entre sí. De cualquier manera, la guerra costó miles de vidas, dañó las relaciones entre México y Estados Unidos por décadas y alimentó resentimientos que persisten hasta nuestros días. No hay una respuesta completamente certera sobre quién estaba bien y quién estaba mal. La mayoría de las veces es así. La historia no es tan simple. Sí, así es.